Buenas tardes, bienvenidos a la librería Alberti. Qué maravilla, ¿no? Esta reunión alrededor de la poesía de Aurora Luque. Muchísimas gracias, Aurora, por haber vuelto al Alberti después del premio. Enhorabuena por el Premio Nacional de Poesía con este libro precioso, Un número finito de veranos, editado por Milenio. Qué bien que hayas podido, que se hayan conjurado todos los astros para que podamos estar aquí con Noni Villegas. Muchas gracias, Noni, por venir también esta tarde. Hace poco presentamos tu último libro, también una maravilla. Y muchas gracias, Ricardo Virtanen, que también tenemos la suerte de poder disfrutar de él aquí en la librería Alberti con mucha frecuencia. Yo creo que lo mejor siempre es escuchar la voz de los poetas, el sentido que tiene los encuentros en Alberti desde su origen. Es precisamente esto, ¿no? Quedarnos con las palabras, con el sonido de las palabras directamente desde el origen, ¿no? Que cuando leamos los libros esa voz nos llegue a través de ese recuerdo que yo estoy segura que se ha quedado aquí entre los volúmenes de las paredes y las piedras de las paredes y el espacio que es la librería Alberti. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, y desde luego este es un canto a la amistad y a la verdadera poesía. Muchísimas gracias a los tres y a todos los que habéis venido. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, quiero dar las gracias a Lola. Yo soy Noni Venegas, aunque también Villegas me hubiera gustado mucho el apellido, y cambiar no solo de nombre sino de apellido. Es un proyecto interesantísimo. Por eso me mirabas con esa cara. Lola mencionó justamente la amistad, y esto es casi que lo principal con Aurora. Que la conozco a ella y conozco su obra desde hace muchos años. La antologué para Ellas Tienen la Palabra. Con Aurora hemos ido a la televisión, hemos ido al África, sí, a Cabo Verde, a un encuentro de mujeres poetas que fue maravilloso. Y recuerdo que tuvimos mucho tiempo para conversar en los aeropuertos, en los aviones. Y nunca me olvidé de una cosa que ella me comentó, su pasión por las rosas. Una pasión que la llevaba, y creo que te lleva todavía hoy, ¿ya no? sí, a encargar rosas de las variedades más raras del mundo en infinidad de países. Me acuerdo que conversamos y me resultó una cosa enormemente interesante, porque claro, los poetas nos jactamos por decir la rosa, o por lo menos por querer decirla, pero Aurora concretamente tenía las variedades y tiene más exóticas de rosas. Entonces, cuando me pidió que le presentara este libro, y lo leí, por supuesto, me asombró, me encantó un poema en prosa donde evocas tu infancia en las Alpujarras granadinas y hablas de ese huerto, y te refieres a una rosa que había al alcance de la mano en la ventana, por la ventana de tu cuarto, que era una rosa de pétalos salmón. Y tú dices que ese color fue para ti antes una flor que un pescado. Salmón es algo completamente exótico. Sí, es que a mi madre le gustaba mucho enseñarnos los nombres de los colores, de los matices, los nombres de yo qué sé, color amatista y turquesa, y diferenciar entre, bueno, y claro, yo eso ahora sé que tiene que era un bagaje también, ¿no? para escribir en el futuro, pero recuerdo que ella estaba muy orgullosa de que floreciera su rosal salmón. Y para mí el salmón era el color del rosal de mi dormitorio, que subía hasta mi dormitorio, pero para nada un pez, además tan rico que se comía. Eso lo supe mucho después. El salmón además era algo, no sé, lejanísimo, ¿no? Pues me alegro de que recuerdes estos huertos. Es que la infancia tiene tanto que ver con el origen de yo creo que de toda escritura, que
que lo que me une todavía a esta infancia es esos rosales que mi madre también cuidaba y también por supuesto le apasionaban, y mantener unos cuantos árboles vivos y unos rosales vivos me parece que me une a mi infancia y al sentido del origen. Y sí, yo me puse a pensar en eso y me di cuenta, y ahora lo has explicado muy claramente, porque a lo largo de los años, incluso me acuerdo que escribí un pequeño prólogo para uno de tus primeros libros que me pediste, exactamente. Y entonces, digo que he asistido a tu despliegue y transformación en relación con tu propio mundo. Es decir, tú ahora misma lo has explicado. Es decir, de aquella rosa salmón pasamos a tener una selección de rosas únicas. Me refiero a una forma de moldearte a ti misma a través de los objetos que eliges, digamos. Y por objetos me refiero a todo tipo de querencias, de afanes, sean materiales o sean personas, que te evocan como diversas texturas psíquicas, de algún modo. Pienso en ese impacto infantil dejado por la rosa salmón y creo que son como llaves que permitirían la liberación de la inteligencia formal de tu personalidad. Porque vamos a ver cómo esos objetos aparecen en tu poesía. Cuando tú leas nos vamos a ir dando cuenta toda el inventario de cosas que tú tienes, que se va evolucionando y cambiando desde el primer libro hasta el último. Y por inteligencia formal me refiero a esa que te lleva a interactuar, por ejemplo, con un mundo griego antiguo que tú elegiste para tu carrera universitaria, y un mundo poblado de nombres en una lengua tremendamente extranjera, con un alfabeto diferente, pero que sin embargo tiene raíces en la propia y que evoca cosas tremendamente atrayentes para ti. Entonces voy a ver, tomé un ejemplo de tu libro anterior. El libro anterior de Aurora ganó el premio Loewe 2020, se llama Gavieras. Es un libro sensacional, como vemos, en femenino, dedicado a las mujeres, básicamente. Y hay un poema muy llamativo en el cual ella realiza esta operación de interactuar con los objetos que ha elegido a lo largo de su vida, que ella moldea y que a su vez la modifican y la moldean. Me refiero a que, por ejemplo, actualiza, trae al presente, hace operativas aquí y ahora. Por ejemplo, el nombre de una diosa, la diosa del amor, Afrodita. Entonces hay un poema maravilloso en el cual, así como Eros erotiza, Aurora piensa que Afrodita también tendría que tener un verbo activo. Y entonces inventa el verbo afrodiciar. Y en ese poema nos invita, por ejemplo, a oír cómo afrodician sin pausa los del piso de arriba. Bueno, y otros usos se le pueden dar a afrodiciar. Es que también hemos limitado las cosas de Afrodita, ¿no? Lo afrodisíaco lo hemos limitado tanto. Estamos restringiéndonos tanto, autoprohibiéndonos casi el goce, ¿no? Está esta sociedad tan ocupada en otras cosas que parece que Afrodita está más exiliada que en la Edad Media, ¿no? Está menos viva, ¿no? Y habría que, bueno, es una manera de nombrar ese placer al que no le damos el lugar necesario, el lugar benéfico, además, el lugar de honor que merece. Y por eso todo es Afrodita la que luego habla y se queja y se niega también a entrar en los pequeños casilleros que le hemos dejado, son muy pobres, ¿no? Y también el lenguaje, pues ahí, pues yo creo que
Afrodita poderosa pues me sugirió ese verbo, pero vaya, para quien lo quiera usar, afrodisiar, además eso, quizá es que a veces también las palabras le ponen límites a los sentidos, a veces el lenguaje se nos queda corto, y esa es casi mi obsesión, como sabe muy bien también Ricardo, que ha estudiado desde muy atrás mi poesía. Entonces sabe que esa ansiedad, esa angustia que da el saber los límites del lenguaje y cómo no poder ir más allá también empobrece la vida. Me parece que la poesía tiene que recoger ese lenguaje. Sí, efectivamente, porque en tu caso, por ejemplo, que eres creadora de estos neologismos, esas voces nuevas terminan siendo constitutivas de tu estilo. Yo puedo reconocer perfectamente un poema tuyo, al punto que pienso que la persona poética se convierte en el trabajo de su propia vida. Esa poesía que elaboras y que cambias es también tu propia vida que va evolucionando al par que la poesía. Es decir, podríamos decir que Aurora sería el resultado de un proceso estético de elección de objetos con los cuales figura su existir, para ponernos un poco filosóficas, ¿no? Y yo digo que oigo fraseos, oigo temas, tonos tuyos que me retrotraen a poemas que antologué. Por ejemplo, se me quedó grabada una colcha, años 40, con 6 japonesas azuladas, que terminas un poema que seleccioné en una antología, en la antología Ellas tienen la palabra, y que me pareció que la tengo grabada siempre. Eso y las sombrillas en la playa, y la mezcla de los dioses con el verano contemporáneo y actual, ¿no? Es decir, esa fusión que tú haces de cosas antiguas y cosas nuevas, que refresca completamente tu pertenencia a la academia y al trabajo con el griego. De hecho, cuando me pediste el prólogo de aquel librito, yo pensé, ¿qué hago yo antes de la antología? ¿Qué hago yo con una académica de griego? No muy académica, yo no he llevado carrera académica, he estado un poco siempre en los márgenes, investigando porque me gusta investigar, traduciendo porque me gusta traducir, pero no porque no quisiera, porque a mí la universidad me gustaba, pero también te obligaba a someterte a un camino de no poder elegir sobre qué quería investigar, y era un camino duro. Total, que me decidí a hacerlo todo ya por mi cuenta, pero académica no. Académica en sentido estricto. No, gracias a Dios, de algún modo, para todos nosotros. No, hay académicos de toma y daca, sí. Muy necesarios, pero en mi caso no he hecho carrera académica. Es decir, quería también hablar del breve y formidable, para mi gusto, prólogo de Jaime Siles. Yo creo que Jaime ha recogido todas las velas y ha hecho una cosa en 2 folios y medio. ¿Y en 2 días? En 2 días, impresionante, realmente admirable. Él destaca la organización clásica de tu libro, que no es para nada romántico ni simbolista, y en función del tema de cada una de las 7 partes, del modo en que está escrita cada una de esas partes, del lenguaje utilizados para cada una, y dice que lo que aspiras es a que todo corresponda a un sistema que tenga sentido y no caiga en el caos. Te diré que eso se nota desde el comienzo. El primer apartado, náutica, con todo lo que se refiere al mar y sus aparejos. El segundo apartado, erótica, el amor y el deseo. El tercero, ekfrástica, donde habla de los cuadros, de las obras de arte, de las imágenes, las fotografías también. La cuarta, ginaikea, que es una palabra griega para usted. Sí, me la he apropiado y casi inventado. Ginaikea, Guiné, mujer. Pues sí. Sí, el gineceo y misógino, toda esa raíz. Entonces el ginaikea sería, siguiendo esa línea
de nombres, así como el neutro plural, de géneros, de subgéneros, pero que no corresponden a ninguna clasificación que exista previa. Yo he puesto ahí lo que necesitaba. Y Ginaiqueia sería como un apartado especialmente enfocado en poemas que evocan o por el que cruzan mujeres, y uno de ellos sí que es, por ejemplo, el Jambo de las mujeres. Exacto. Es como una contestación a un poema muy misógino, griego y tal, pero muy misógino, que escribió un poeta que se llama Simónides. O sea, que cuando me ponen la etiqueta de enamorada del mundo clásico, también hay cosas que no me gustan. En el mundo clásico hay autores abominables. Y bueno, abominables e incluso dañinos, ¿no? Porque dentro de ese respeto que se les tiene, a veces han hecho pues que las cosas, incluso el mismo Aristóteles ha hecho que la idea de lo femenino y masculino vaya por un camino que no nos ha favorecido demasiado. Entonces, el mundo clásico sí, pero con un poco de precaución. Luego está también la tanatoscopia, que es sobre los muertos, los encomios, que vienen a ser los elogios, ¿no? Los elogios muy conocidos también en nuestra época por Saint-Jean Perse, ¿no? Que tiene un libro entero dedicado a elogios. Y la varia, que es una miscelánea. Sí, yo me cabía. Claro, y que claro, y todo lo has ilustrado con poemas compuestos de las más variadas maneras. Hay verso libre, hay soneto, hay poema en prosa, epitalamio para las bodas, hay epigrama, epístola, epitafio, letanía, acróstico, fábula, arenga, una pluralidad de formas haiku también, una pluralidad de formas líricas, que esto lo ilustra muy bien Jaime Siles cuando dice que era la antigüedad y el período helénico agrupaban todas estas maneras dentro de un término, la literariedad, que me pareció sumamente interesante. Eran mucho más originales que nosotros, que estamos desde hace más o menos medio siglo con el verso libre a toda pastilla. Y lo interesante en el caso es que, sin embargo, hay una unidad de dicción, porque reconocemos tu timbre, pese a que todos estos son ritmos muy variados. Son composiciones que cada una tiene su medida o su largo o su manera de expresarse. Y quería también detenerme, él dijo que la organización del libro es clásica, y yo creo que lo que le da peso y entidad y lo hace fastuoso, porque la verdad, Aurora, cuando empecé a abrir el libro y empecé a leer la forma, la manera en que está organizado, me pareció fastuosa. No me había tocado nunca leer un libro con esa composición increíble, ¿no? Con esa división en esos capítulos tan evocadores, con esos nombres griegos y con esos poemas, y donde utilizas y aprovechas en esa economía interior tuya todo lo sabido y por saber. Esa es la sensación que me dio. Porque ahora vamos a ello. Porque pones al servicio de la orquestación del libro fragmentos dispersos en el tiempo, escritos en ocasiones diversas, como la vida misma, que sin embargo la van a pintar entera. Es decir, eso es lo más interesante, ahí me acuerdo de Montaigne, ¿no? Cuando él realmente hace un libro extraordinario con requechos y dice, escribo para pocos hombres y pocos años, y ya van 5 siglos, ¿no? En el sentido de que al recoger todo eso, escrito en muy diversas ocasiones y en muy diversas formas, aparece un retrato tuyo mucho más completo que cualquier otro de tus libros. Es realmente una obra ahí muy de madurez. Y es con esta forma, la de un libro que te recoge en todos tus momentos, con la cual vas a alcanzar, es mi impresión, y aquí quiero parafrasear a Lezama Lima, tu definición mejor.
porque el libro en sí es una rara gema palpitante, como un corazón con 1000 facetas y otras tantas puertas entreabiertas. Qué belleza de palabras, perspicacia también, ¿no? Que agudeza y qué lectura tan interesante. Muchas gracias. Esto es amistad también, sí. Hay mucho de amistad. Es verdad que Jaime Siles puso toda su inteligencia en todas esas palabras, además lo resolvió en un periodo muy breve y se lo agradezco desde ya también a él porque supo ver lo que tiene. También había una voluntad de casi de hacer un cuaderno de ejercicios, porque los poemas habían nacido así, con una necesidad de ritmo y de forma, pero si no protesta también quizá porque vengo de estar en muchos jurados de poesía y hay quizá demasiados libros un poco informes, informes que no los hace malos, eso, y un poco desatentos con el ritmo o desatentos con el que cada poema quede y sea memorable con un determinado perfil o contorno o forma, porque a veces me quedan como el recuerdo de haber transitado por una atmósfera, pero formalmente no tengo el recuerdo del poema, sino de la atmósfera del libro. Y quizá tenía hambre de recordar esos viejos géneros que algunos no son, porque he puesto por tanatoscopia, mirar a la muerte, hay epitafios, pero también hay pues reflexiones sobre gente que se ha muerto directamente, así que, o sea, que son yo lo que veo es que en el fondo sigo con las mismas obsesiones. Aquí además lo nuevo es el estupor más grande cada vez ante la vida, ante el tiempo, ante el paso del tiempo terrible, ante la vejez que se asoma por ahí, y eso yo creo que, bueno, es una obsesión que viene de lejos, pero quizá aquí esté más rotunda, ¿no? Porque es lo que quería decir, quizá lo que me llevó a poner, y también algunos poemas de amor, o sea que también es estupor, porque bueno, no, vamos a ver. Hay un poema ahí que es un encantamiento. La Kélesis, sí, lo que tiene de sorpresa siempre, ¿no? Bueno, quiero seguir por este camino. Buenas tardes. Nos tendemos ahora, ¿eh? Bueno, nada, encantado de estar aquí, que Aurora me haya pedido venir. Y bueno, Noni ha hecho una buena radiografía de algunas características de la poesía de Aurora y del libro, entonces debo incidir en lo mismo, porque si no nos ponemos a hablar de otra cosa, ¿eh? Así que bueno, primero quería agradecer también a Lola del Alberti, que siempre nos acoge magníficamente, y bueno, hacer un comentario primero general de lo que es la poesía de Aurora, ¿no? Que Aurora, hay que recordar que publica su primer libro en 1982 y que lo llama... ¿Eh? Lo van a buscar ahora. Y bueno, ya era un canto a la Grecia, ¿no? Era una estudiante menor de 20 años y ese libro, bueno, se quedó ahí. Yo siempre lo he metido en la banca de la juvenilia, ¿no? De Aurora. Y bueno, y la verdad es que se quedó Aurora ahí como 8 años, supongo que opositando, y 8 años sin publicar hasta el 90, ¿no? Ella entró en el 90, ¿no? Y ahí entró con problemas de doblaje, que fue un libro bestial. Creo que fue Accesi del Adonai, creo, ¿no? Y era otra cosa, ¿no? Era una poesía distinta del momento, y ya estaba ese ímpetu grecista de nuestra poeta griega más universal. También está Magda, que también está cerca, y en hombres pues tenemos a González Iglesias también, pero bueno, Aurora de luego es encomiable
cómo ha variado un poco su poética desde ese momento, ¿no? Desde los 90, como ella misma lo acaba de decir, cómo sigue obsesionada con los mismos temas, con el amor, con la muerte, con Thanatos, con Eros, es decir, como es una rueda, ¿no? Es una rueda, ¿no? Yo ahora estoy estudiando la poesía de Luis Autor de Cuenca y también es también una rueda, es decir, los grandes poetas no varían en esencia de sus obsesiones, de sus temáticas, van cambiando motivos y ahora diré cuáles, ¿no? Pero realmente esos 90 que ya Aurora se hace una poeta fundamental y cómo evoluciona con libros magníficos y llega pues hasta personal personal y político. Yo creo que ese ya es un corte, digamos, en su poesía, se hace mucho más feminista y empiezan a aparecer las obsesiones de la muerte, de la vejez, aunque no, esto pasó con Damaso Alonso, con 45 años ya escribía sobre la vejez, es decir, cuando a uno le toca la vejez no es porque sea viejo, sino simplemente porque es una temática que está ahí, ¿no? También por nuestros mayores, por nuestros padres, etcétera. Es decir, ella ha evolucionado en estas 2 décadas y a partir de este libro, y ya en Gavieras, pues es, digamos, la constatación. Este nuevo libro, pues el número infinito de veranos, pues bueno, ha sorprendido el premio nacional. Yo creo que Gavieras para mí era un premio nacional, claro, o sea, para mí el mejor libro, pues no se sabe, ¿no? Obviamente, ¿no? No hemos leído todos los libros, o no los he leído, ¿no? Pero yo creo que tenía la calidad para ser premio nacional ya Gavieras, ¿no? Y este, pues bueno, sorprende porque no es un libro hecho para sí mismo, ¿no? Sino que es una recolección de poemas que he ido publicando en este tiempo, y entonces es encomiable cómo ha creado estos apartados, ¿no? Que no se ven en otros libros, ¿no? Y cómo conjuga pues todo, de la poesía más profunda a la poesía más coloquial, es impresionante, ¿no? El premio es muy merecido, pero en ese sentido es sorpresivo, ¿no? También la editorial, ¿no? La editorial que lo publica, pues también es encomiable que se premie, ¿no? Que siempre se lo llevan las mismas editoriales prácticamente. Entonces, para mí es muy, muy importante este premio para Aurora, porque la estudio hace ya muchos años, somos amigos de los 90 y pico, ¿no? Y le he dedicado muchos estudios, ¿no? Entonces, en cuanto a este libro, pues quería incidir en algunos aspectos del mismo, ¿no? Efectivamente, el prólogo de Siles. Cambia el micro, Ricardo, que me parece que se... El prólogo de Siles es magnífico porque efectivamente es muy breve, pero es contundente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues aparece pues esta intensa vocación, primero clásica grecorromana de nuestra autora, esa complicidad con los mitos grecolatinos, cómo les da la vuelta, cómo crea una desdramatización del elemento lírico, una desmitificación también, ya desde Hegel, etcétera, todos esos mitos que van apareciendo en su poesía anterior, ese carácter epicúreo dentro de la filosofía, aunque también Platón está muy presente, el mito hecho como hecho cultural, ¿no? También Luis Alberto de Cuenca decía que el amor es un hecho cultural, desde luego ella fusiona el amor, y a la vez el mito lo crea, pues, por ejemplo en Hegel o en otros, ¿no? Spa, por ejemplo, que es más moderno, ¿no? Ese carácter subversivo, quizá habría que decir que no ha variado en esencia desde ese año 90 hasta ahora, ¿no? Bueno, las 2 primeras secciones yo creo que son las más contundentes, náutica y erótica, ¿no? En náutica, ahí está ese canto al Mediterráneo, porque claro, el mar es el Mediterráneo, desde luego, tu mar es el Mediterráneo, el mar como elemento subversivo y también repulsivo, ¿no? El que te da, ¿no? Esa fuerza, ¿no? Esa luz, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entronca también con Gaviera, el primer punto, ¿no? Donde esa registra todo cuanto pasa, ¿no? Y en ese sentido, pues ella como mujer trata de ir llevándonos por el camino, ¿no? También, ¿no? de apuntando, ¿no? Todo lo que se nos pasa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es un libro, es un capítulo con todo poemas en torno al mar, ¿eh? Ella también pues, ha traducido esta antología del mar de poesía magnífica. ¿Cómo? Aquel vivir del mar, magnífica, en acantilado, donde está vuelta un poco todo esto, ¿no?
En Obrinque, por ejemplo, pues sí aparece lo que ella decía antes, ¿no? Este elemento de la senectud, ¿no? Realmente cómo va apareciendo de pequeñas fragmentitos, ¿no? Realmente, ¿no? Porque no está en edad de senectud, evidentemente. Pero dice, por ejemplo, la edad del fondadero ya no sabe subir el ancla clara como orín que sirvió tal vez la poesía. Y va apareciendo pequeños detalles, ¿no? Llamó la atención dos géneros que introducen en esta sección. Una, el haiku. Ella publicó Haikus de Nabila hace ya 15 años. Haikus magníficos, y aquí pues también suma algunos relacionados con las estaciones, ¿no? Además cita a Onfray, que es también uno que se ha dedicado al estudio de Safo, ¿no? También con Carson, que acabas de traducir, ¿no? Y las turafallas también había que hablar de ellas, ¿no? Que son unos aforismos, ¿no? Que lo introducen en el libro de poesía, ¿no? O sea, el aforismo poético, digamos, ¿no? También magníficos, también relacionados con la mitología, con la greguería. El faro es el guaperas de todas las balizas, y si hay una mezcla, ¿no? del aforismo, ¿no? digamos, mitológico, ¿no? Social, y a la vez también con la greguería, con el juego, ¿no? Una fábula, por ejemplo, la fábula del pecado contra el mar, ¿no? También, ¿no? Es magnífico también cómo crea cómo se va metamorfoseando el Eros, ¿no? Dentro del poema, ¿no? Para tanta medusa no hay Perseo, cómo juega continuamente con el humor, con el contrafacta, ¿no? Digamos, ¿no? Ricardo, ¿te puedes acercar el micrófono? Sí. Y no moverlo. Perdón. Bueno, erótica, digamos, sí, no hace falta, no. En erótica, pues bueno, el amor, el deseo, el eros, que después lo contrapone con el tánatos, ¿no? La poesía sensorial, hedonista de Aurora, la exaltación del ludus amoris, que está muy presente, siempre el deseo, la belleza, el amor, la sensualidad, ese abrosi que decía de Safo, ¿no? La sombra alargada de Eros, ¿no? Y aquí, pues bueno, tenemos a Aurora en estado puro, con estos poemas, con la culpa de la crisis, que es obviamente esta parte también social que aparece también hace dos libros también, el numen también, lo luminoso también, el paganismo, los días también, días del 2020 y de 21, donde también aparece el Eros, el oscuro del mundo de mi pecho, vida poca, sed mucha, aquella salsa antigua del deseo. Hay como un viraje entre el pasado y después el presente, ¿no? Como el amor es lo que dejamos, lo que murió, ¿no? Y a su vez ella habla también del papel de refugiada, ¿no? Y suplicante reclamando asilo, ¿no? Vemos esta formalidad, ¿no? de la poesía de senectud, que va apareciendo en pequeños grados, ¿no? El buen Eros también del 21, ¿no? Bajo un almendro fríamente en flor, un magnífico decasílabo, aguardo a que las manos del buen Eros, mensajeras, me acaricien la frente, ¿no? Magnífica, como hay una espera también, esperando el amor, ¿no? Los dos poemas de Keres yo creo que son magníficos, ¿no? Ese encantamiento del que hablábamos antes, ¿no? Encantar, seducir, ¿no? Supe que amaba cuando me descubrí queriendo curiosamente al mundo con más delicadeza, ¿no? Pero supe que amaba, me lo decía el mundo, ¿no? Son magníficos los dos, con el nuevo amor que aparece en el segundo poema, ¿eh? Vas empezando tarde a amar de nuevo, ¿no? Así comienza un endecasílabo, ¿no? Sí, que lo lea después. Sí. Que lo diga con todo su atmósfera. Desde luego, esos pequeños diques donde con forma de paralelismo, ese pequeño brazo, esa pequeña rama, esa pequeña hora, ese pequeño rayo también va inundando el poema, ¿no? De amor, ¿no? Pues poemas sísmicos, de luego como el de Alma Solenberg, por ejemplo, Brindemos por la novia y por el deseo, de luego es un epitalamio, el oráculo de Benedicto de Casandra también, es magnífico, amores que fermentan, insectos y gorriones ávidos, hay amor de cenizas unidas en la tierra, hay otro amor de puras premoniciones, etc., ¿no? Bueno, Efrástica es el tercer capítulo, que es la representación verbal de una figura visual. Aquí aparecen referidos a cuadros, a fotografía. Se usaba desde luego en la época antigua la éfrasis, pues por ejemplo, pues para visualizar batallas, ¿no? Lo hacían, ¿no? Y entonces, digamos que, bueno, aparece aquí esa letanía para el Minotauro de la Copa de Picasso, del cuadro, en este caso un cuadro, ¿no?
donde quizá haya la relación esa con el movimiento MeToo feminista, ¿no? Que ha ido tan en contra de Picasso, ¿no? En contra de este cuadro en concreto. No sé si tú has tenido en cuenta todo esto al realizar este poema. ¿Relación? Sí, del este movimiento feminista francés del MeToo contra el cuadro de Picasso, contra Picasso. Bueno, Sí, la vida. sí, obviamente. Sí, pero también lo toman como simbología, ¿no? El Minotauro. No tiene, en el poema es muy antiguo, no tiene nada que, nada que ver. Es la tristeza del Minotauro, de esa condición de... Es una elegía también el poema. Sí, más bien una elegía, sí. Muy anterior. Sí. ¿Tú sabes todo esto del movimiento actual? Sí, ¿no? sí, claro. Pero lo En ese caso no tiene nada que ver. Después hay otro, el Oclita, también es otro poema que me interesa mucho, ¿no? Porque además, bueno, relacionado también con Safo, ¿no? En el sentido de cuando hablaba Safo de ese poema que tú tradujiste, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cómo se titulaba? De la escuadra de navíos y tal, ¿no? Bueno, pero sí. Es un hallazgo Claro, real. Sí, ya. Es un casco que aparece la esvástica, sí. Al lado de la casa de Picasso. Sí. En la casa natal de Picasso de Málaga, en un solar pues, muy cercano, apareció, bueno, siempre claro, la protección arqueológica es obligatoria, y apareció la tumba de un guerrero griego. ¿Qué hacía en Málaga un guerrero griego sepultado con todos sus, todas sus armas, el casco, también tenía una joya, también restos óseos y la tumba muy buen estado. Y claro, los arqueólogos, en este caso las arqueólogas, que son las que lo describen ahí, las citas que pongo, pues se quedaron. Bueno, vamos a ver, probablemente. Y entonces, claro, yo hablo con él, me imagino quién podría haber vivido bajo ese casco, qué lo llevó a cruzar el mar, o para quizá llegar ante la imposibilidad de tener interlocutor, quizá pensar, llegar de que compartimos al menos los mismos miedos, el miedo al hambre, el miedo a la guerra, el miedo a destruir la memoria de los tuyos. y es un poema muy largo para leerlo, no lo voy a leer, pero parte de esa sugerencia, ¿no? del propio museo. Y no es un poema, vamos a ver, a mí me parece tan cotidiano y tan de la experiencia, de mi propia experiencia, pasar por un museo y que una pieza te hable como si en otro poema hablas de tu madre, o evocas o de tu propia ansiedad o de tu dolor. Yo creo que a veces se han establecido, por lo menos eso noto al empezar a escribir, y también contra eso no, pero ya me he librado de estar pendiente un poco de ni siquiera atender a quien clasificaba la poesía en poesía de los sentimientos, de las experiencias, de lo cotidiano, frente a la que tenía algún elemento procedente de los libros y tal, a la que ya del arte, a la que se le ponía automáticamente la etiqueta de culturalista, pero para rebajarla, ¿no? Y para mí siempre ha sido vida pura. Encontrarme ese casco con los ojos vacíos. Y era un Oclita, ¿no? Era un casco de Oclita corintio del siglo VII. Hay modelos, en los museos de Grecia están llenos de esos cascos, pero que apareciera uno en Málaga. Hay otro en Jerez, apareció otro en Jerez y otro en Río Tinto, o sea que no es el único que ha aparecido. Eran muy valiosos y probablemente un fenicio, no se sabe si era un griego o un fenicio, que estuviera por allí, lo eligió para su sepultura. Probablemente no fuera, no corresponde la manufactura con él. Pero bueno, el caso es cómo te interpela, ¿no? Un objeto del pasado, cómo te puede interpelar y tocarte en lo más hondo. ¿Qué hacemos en el mundo, en la historia? ¿De dónde vienes? ¿De dónde has llegado? ¿Qué te ha hecho dormir aquí, no? Hay un verso muy bonito que dices:
quien poseía un casco conocía el proscenio de la muerte, ¿no? También eso lleva un destino, ¿no? Digamos, El ¿no? proscenio de la muerte, sobre todo, es la guerra, ¿no? Es los aprendizajes de la guerra, probablemente los traía esa persona, ese vacío que me miraba, ¿no? Porque el casco tiene la sombra bastante interrogativa, ¿no? Y sí, por esa línea va, pero no me gustaría que se considerara un poema de culturalista. Sí, o muerto. No, porque a mí, yo hablo ahí de lo que me importa. Bueno, si lo quiere aquí considerar, que le ponga la etiqueta que quiera. Si es que hay que poner etiquetas a nadie, que me considera no poner tantas. Pero es verdad que incorporar el arte como algo vivo que te importa a lo largo de tu día, yo creo que eso es... De hecho, reflexionas también en el poema, ¿no? Sobre fuimos pacifistas, ¿no? Por ejemplo, dices, ¿no? Y dulces y aún únicos. Sí, No se oye. de nuestra postura, quizá, ¿no? Nuestra postura actual y eso. ¿Paso a leer algo? Sí, sí. Bueno, yo traía aquí otras cosas, no voy a decir, quería leer uno de cada parte, pero no sé ya. Sí, ¿no? Pues mira, de la primera parte de náutica que ha señalado Noni, náutica nace no de mi amor al mar, no tanto de mi amor al mar en general, sino de comprobar las posibilidades simbólicas que tiene el lenguaje de la náutica de recreo, de una escuela de vela a que me apunté en el año 2018 y para sacarme el título de patrón de recreo, de embarcación de recreo, y el manual era una maravilla. Había unos objetos, unas palabras muy sugerentes, total, que en lugar de prepararme los test, yo hacía poemas con Turafalla, Sodorinque, Beril de Sonda, porque tenían una capacidad simbólica, como el mar, ¿no? Siempre. Y es porque el mar, yo creo que, y eso lo constato a lo largo de toda mi vida, el mar hace crear en las personas que lo frecuentan, hace crear un lenguaje distinto. Yo creo que no hablan lo mismo, no tienen un lenguaje exactamente igual. Personas que viven cerca, que se acercan de verdad al mar, no es vivir en un apartamento y no mirarlo nunca, porque es un idioma en el que la naturaleza está más viva. Parece que los corazones quedan más desnudos cuando navegas, cuando vives el mar, que hay una llamada, una invitación casi a desnudarte, ¿no? Y a unirte con algo tan desnudo y tan potente como es el mar. Y luego las polisemias, ¿no? La derrota es el rumbo, pero el derrotero, pero que coincidan derrota y rumbo, pues tiene mucho que decir, ¿no? En la vida, ¿no? Que tomemos, que quizá no haya otra cosa, ¿no? Que derrota en todo el rumbo, ¿no? En todo el rumbo vital, ¿no? Entonces, claro, o también, por ejemplo, el poema que es un canto a las olas, ¿no? Con la escala Douglas, ¿no? Que mide la intensidad de las olas. Para mí las olas, con sus distintas intensidades, actúan, me regalan la música del mar, ¿no? Es como un instrumento que además conforta, ¿no? Tiene propiedades medicinales e incluso psicotrópicas, diría yo, ¿no? Entonces, esta serie no cabía, podía haberse quedado en una plaqueta preciosa que apareció en Valencia, se llama Orinque precisamente, pero quería ponerla a dialogar con lo demás, ¿no? Y no dejarla, porque era novenal, poco más o menos, ¿no? Entonces, muchos amigos, que al final escribo para amigos, pues no la tenían, porque de hecho no me quedan ejemplares, ese gusto por la publicación minoritaria, pero que a veces pues no quería dejar ahí los poemas para que llegaran a otros amigos y amigas. Y esa serie la acabo con 2 baladas.
dos baladas marineras. Una habla de la obra viva y la obra muerta, que la parte de arriba, la parte superficial del barco, la parte que está en la superficie, que sale de la superficie del mar, se llame obra muerta, parece chocante, ¿no? Porque es lo que vemos vivo y que la obra viva sea lo sumergido, y pensándolo bien, en el fondo tiene razón. Lo vivo está en el fondo. Lo vivo del lenguaje está en el magma fluido de donde brotan los deseos de decir, los deseos de amar, las sirenas que aúllan, que a veces no entendemos, mientras que lo de arriba es lo que ya está establecido, está sometido a leyes, está a veces ya reseco por el sol, por la intemperie, es lo acordado. Las sirenas, la palabra sirena, las sirenas de arriba, las sirenas de abajo. Voy a leer ese de náutica. Bueno, ¿y qué hora tenemos? Porque parece que llevamos ya... Obra viva, obra muerta. Obra viva o carena es la parte sumergida del casco. Obra muerta, parte del casco que emerge del agua. Sabía de la vida quien así bautizó las mitades del barco. Al sol y a la intemperie, lo demasiado claro, lo que el mundo carcome de nosotros, lo que ha dejado ya de palpitar, lo seco, lo tensado, los cables, las amarras, el mascarón obtuso y maquillado. Las sirenas del puerto, sus imperiosas voces de contralto. Mirando la negrura, la obra viva, el mórbido contacto con lo que fluye y huye, los sueños que succionan, el indecible plancton, el roce con cardúmenes inquietos, con escualos, con náufragos y las sombras de carne de molusco que proyectan los cuerpos bajo el sol enlazados. Las sirenas del fondo, sin pulpa de sonidos, pero deseo aullando. Las sirenas de arriba, las sirenas de abajo. Bueno, es un poema con rima y todo, o sea que tiene rimas sonantes, pero bueno, como canción, como balada, tenía que llevarla. De la siguiente sección, pues, ¿cuál era? Erótica, ¿no? Aquí leeremos Kélesis, ¿no? Supe que amaba cuando me descubrí queriendo cuantiosamente al mundo, con más delicadeza, como ignorando antes totalmente su densidad de encanto, la audición de sus dichas, el júbilo en su abrirse ante mis ojos. Los ficus se cruzaban en lo alto de las calles, abrazados, frondosos, y no sé si la gracia estaba en mí, que miraba ese sol dado en las hojas, como quien tiene ganas de cantar y sabe que esas ganas anidan en el pecho sin llegar a los labios, y es bastante. Canta el cuerpo por dentro y sintoniza con el lenguaje alto de las ramas, como un secreto que el amor severo no quisiera contarme todavía. Pero supe que amaba, me lo decía el mundo. Bueno, pues perdón por la voz que tengo, porque me he cuidado mucho estos 3 días, pero nada, no ha servido. No me responde. Se me ha enfadado la garganta. Y bueno, quería leer uno que no he leído nunca. Bueno, pues si hay algún fotógrafo en la sala. Que es el champú de huevo. Claro, champú de huevo, dicho así, para un poema sobre fotografía, pues parece que pueda que no tenga nada que ver, ¿no? Es sobre una fotografía de Carlos Pérez Siquier, el gran fotógrafo de Almería, ¿no? Que nos dejó hace poco y que era una persona maravillosa, ¿no? Mediterráneo puro.
y además creador de un lenguaje, Almería, la chanca, el mar, se ve de otra manera, la vemos ya a través de los ojos de Carlos Pérez Siquier, que es lo que consiguen los grandes fotógrafos, que veamos a través de sus ojos. Bueno, pues para un catálogo, bueno, para un libro colectivo y tal, sobre fotografías de Carlos, pues me ofrecieron algunas para que eligiera sobre cuál quería escribir. Y claro, escribir una fotografía no se puede, pero representaba a una mujer con los rulos puestos, secándose el pelo al sol, rulos así, esos peinados antiguos de nuestras madres o abuelas ya, según. Y en este caso sobre un fondo de una vivienda muy humilde, ¿no? Y al sol, en el fondo, con toda la luz del sol. Champú de huevo. Un potente imán que extrae con fuerza inapelable limaduras, raspaduras de recuerdos de nuestro pasado interior y las saca a la luz y las adhiere sobre sí, sobre la propia imagen magnética, como un planeta llano. Esta fotografía ha sacado de mí un objeto olvidado y un olor antiguo, metálico y pobre. El olor de la pila de lavar. Esta mujer con rulos, novia madura, madre joven o soltera de riesgo, se acaba de lavar el pelo en una pila alta, gris y terrosa, inclinando bajo el grifo la cabeza. Su secador es el sol, que calienta también los azulejos pardos y feos esta mañana de domingo. Quizás sean las únicas horas de la semana que ella dispone para sí, y por eso la nuca es plácida y la cabeza oscila con ligera indolencia. Hay un objeto que esta imagen me ha devuelto. Aquellos saquitos transparentes, monodosis, hinchados, de un champú amarillo y nacarado, de huevo. Porque en aquellos años el champú tenía que ser de huevo. Con qué alegría la joven se ha rebañado el pelo, lo ha enjuagado después con agua fría y lo ha ido anillando, rulo a rulo, como si fuera una medusa pacificada. La luz tiene sus planes, iluminar la vida con vehemencia atroz. La luz busca traductores que la entiendan, pero solo raras veces los encuentra excelentes, Carlos. Yo los perdí. Sí, el práctica es. Sí. De Guinay. No, lo que pasa es que, bueno, no sé qué sea. Tenía uno que es muy largo, entonces no sé. Sí, sí. Bueno, voy a pasar a Tanatoscopia, porque quiero leer un poema que está en esa sección, es un poema. Voy a hacer también un encomio a la amistad. Habla de tres amigos, los tres de América, mis mejores amigos de América, murieron en un plazo muy... Me he quedado sin amigos allí, en un plazo muy breve y muy cercanos entre sí. También habla de otros muertos más cercanos, pero sin citar sus nombres. Contravida. Minerva, Sigfredo, Humberto. Mis hermanos de América se han ido. Minerva, fuimos juntas a la tumba de Cernuda y lloraste como hermana pequeña del poeta. Muere Sibyl en Highclere por eclampsia. Casualmente, esta noche, la ficción aporta un subrayado. El morir de los jóvenes es un incendio atroz que desposee del suelo que pisabas como tuyo. Pero eran de la muerte la escritura legal, de los terrenos, los castillos soñados, propiedad vitalicia de la terrateniente codiciosa que nos deja sin bosques ni solares. Qué difícil andar sobre ceniza, sobre vida la llamo, contra vida. Llevo azucenas rosas al cementerio blanco de mi pueblo.
para los muchos muertos, para todos los hondamente míos. Desvalida, escudera, la memoria, te sostendré del brazo hasta la puerta. Ven a la biblioteca, allí no va la muerte casi nunca. Cuéntame la belleza del alma de Minerva. No sé con qué termino. Bueno, o uno o dos más, ¿no? No me decís la hora. Bueno, quiero aprovechar para dar las gracias a Ricardo, que no le he dicho nada, porque Ricardo es que, bueno, me conoce desde el problema de doblaje, que además antologó en una antología preciosa de libros, una antología muy curiosa, salió en Laberinto, ¿no? Hitos y señas, y recogía libros, ¿no? De más o menos aquellas fechas, comienzos de los 90. Y desde entonces, pues luego ha antologado y prologado Carpe Amorem, que apareció en 2007 y la reedición en 2020 con un prólogo suyo, pero además ha escrito reseñas y bueno, un amigo. Estupendo, ¿no? Así que muchas gracias, Ricardo, por estar aquí hoy. También quiero dar las gracias a la editorial Milenio, a José María Rodríguez, el poeta, también amigo, que ideó esta colección, y Ángeles Marcos, ¿no? que colaboran juntos en esta colección de poesía, y para la que no tuve duda en pensar en darle un libro, y a mí me cuesta, entre un libro y otro me cuesta muchísimo. Muchos amigos y bueno, gente conocida también que me pide poemas para revistas, pues no tengo yo así poemas, tardo muchísimo en darlos por pasables, ¿no? Y entonces, pues, pero a José María, y bueno, te preparo uno, se adelantó, bueno, lo tuve que dejar porque dárselo más tarde, porque sí, por eso, por mi propia lentitud, y quiero darle las gracias a la editorial y por el cuidado que hay en el diseño, en el formato, en el interior. Los poemas respiran en la página. Luego también José María, para buscar este azul, que a mí me gustara el azul, tenía que ser este, no otro. Estuvimos varios días. En fin, esas cosas maniáticas, ¿no? De los poetas y tal. Se nos va mucho tiempo con esto también, ¿no? Y gracias también a la representante de la editorial que está hoy aquí, ha venido de Lérida, Beatrix Flix. Gloria Flix, por favor. Gloria Flix, de Lleida. Pues gracias y nada, larga vida a la colección, que dure mucho, porque la idea de José María es que dure, que sea como el Perión y que sea visor y todo. Y además con la poesía reunida de Luis Antonio de Villena, que son palabras mayores, sí. Bueno, por la brevedad también, ¿no? Pero bueno, que yo estoy muy contenta con cómo ha quedado el libro, y también fue sorprendente, ¿no? Que una editorial, que una colección, además la editorial es larga y veterana, pero la colección es nueva, de poesía en castellano dentro de una editorial, sobre todo en catalán, pues que tuviera un premio nacional, pues bueno, yo me quedé sentada en el sofá cuando porque quizá Gavieras, Sí, yo no lo esperaba, pero por supuesto que soy muy supersticiosa y jamás se me ocurre estar pendiente de nada, porque sé que si me preocupo nunca pasa nada, es como peor, ¿no? Es mejor que lo que tenga que pasar, que pase, pero no perder tiempo con eso. El tiempo es muy corto en la vida, no me estar pendiente ahí de buscar ahí qué fecha ni nada. Si tiene que pasar, que pase, pero que se me había olvidado, o sea, que el ministro quiere hablar con usted. Así parecía, perdón, surrealista, ¿no? Y me senté y me quedé paralizada unas cuantas horas, sobre todo porque llamamos mucho para la prensa y todo eso, ¿no? Pero fue una verdadera
hay gente que no se quiere esas cosas, pero de verdad que fue una de las sorpresas más, bueno, más inesperadas de mi vida. Y gracias a Lola Larumbe que bueno, por esta no sé si llamarla casa de la poesía o no sé, pero qué a gusto estamos siempre aquí. Pues quizá leer algún poema más, ¿no? Ah, sí, el último, ¿no? Sí, bueno, el último lo quiero leer porque... ¿Qué? El último, sí. El último de lo infinito que contiene un verano, porque el libro, el título surge como el poema que se llama así también, claro, de lo relativo que es el tiempo. Los veranos infinitos los tuvimos en nuestra infancia, no se acababan nunca. Las tardes eran larguísimas, no había nada que las... Bueno, sí, se acababan llevando a las madres, ¿no?, para ir a cenar y eso, pero la sensación de tiempo amplio, generoso, viene de casi siempre de la infancia o de algunos momentos del amor, pero bueno. En la infancia era más abundante que luego. Entonces, claro, por un lado, pero qué corto el número de los veranos en una vida si nos ponemos a mirar, ¿no? Qué pronto se acaban ahora los veranos, ¿no? Apenas empezamos a soñar que vamos a tener un tiempo especial y ya tienes el frío de agosto encima. Y encima eso, vas quemándolos, ¿no? Los vas como las velas de Cavafi, se van apagando uno a uno y muy rápidamente los veranos, el verano de cada año. Y sin embargo esa sensación de infinitud yo la disfruté en el verano del 21, del año 21, en Grecia. En Grecia siempre da muchos regalos, ¿no? Y fue en el Teatro de Argos, en el teatro, claro, es muy famoso el de, no sé si lo leí, creo que ya lo leí aquí ya la otra vez, ¿no? La gente va al Teatro de Epidauro, es espectacular, pero es que muy cerca está el de Argos, que también impresiona, porque se conserva toda la altura de la escala, no tan completo por los lados, pero también se lee, vaya, se pueden representar obras y todo. Y el verlo con una amiga a pleno sol, un julio, una ola de calor, casi levitando de trance, pero saber que ahí, en Argos, había tenido lugar, había puesto esquilo la acción de las suplicantes, con las zanaides, que llegaron en barco allí a pedir refugio. Yo imaginaba, oía las voces, ¿no?, de los pescadores de hace 2500 años. ¿Qué llevó a aquella gente a hacer un teatro tan grande? Y en fin, bueno, pues hay veranos que regalan momentos infinitos. De lo infinito que contiene un verano. Argos, julio de 2021. El teatro está abierto. Tiene 1000 bocas, 1000 puertas, 1000 voces, 1000 millones de voces, 10 milenios de vida por detrás, por delante. Esquilo, yo te amo. Qué llenas caminamos de vida por hacer hacia la muerte. Bueno, pues con eso termino. Bueno, una propina. La propina. Pide concurso de palabras. Glosa. Si me pidieran que participara en un tonto concurso de palabras, di cuál la más hermosa, como si fueran mises las palabras, hoy les diría euforia. Arte de ser llevada, arte de bien llevar, felicidad que mueve la vida, que te hace volar unos centímetros y decirle a la muerte, no me tienes aún en tu silencio.